Muy buenos días, tengan todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a la sesión del día de hoy. La materia es globalización y multiculturalismo para el grupo 401 de la Escuela de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Jalapa. Muy buenas tardes, chicas, chicos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de honor en estos conversatorios que hemos organizado para platicar acerca de la globalización con especialistas, con conocedores de la materia. Y yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo a mi admirado y querido maestro Abraham Carol Beller Lara, un joven además, muy joven, experto en materia de comercio exterior, además académico, profesor, ¿no? Egresado de la maestría en Relaciones Internacionales del Colbert, del Colegio de Veracruz, director de un think tank, que se llama Global Exports. Aquí se los voy a compartir la pantalla. Ahorita le vamos a hacer ¿cómo se llama? Publicidad a su think tank. Global Exports dice aquí, un tanque de pensamiento especializado en el estudio de los mercados internacionales, tratados de libre comercio, en fin. Y Abraham es un hombre que ha dedicado, además, estaba a cargo del capítulo Veracruz del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y es un consultor en materia de comercio exterior para muchas organizaciones empresariales, para muchas cámaras y organismos empresariales. Y bueno, bienvenido, Abraham, primero que nada, gracias por estar aquí con los estudiantes de comunicación. Muchísimas gracias, Ángel, por tu invitación, y la verdad te lo quiero decir, estoy encantado de charlar contigo, con tu grupo, con todos los jóvenes, que me encanta la idea que sea un conversatorio, Ángel, porque con toda confianza me interesa que en cualquier momento, para no hacer algo quizás muy aburrido, no quiero aburrirlos con este tema. Si el que quiera participar, algún comentario, incluso que no sea pregunta, aportación, bienvenido. Para eso estamos aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Abraham. Están, bueno, ya llegando los chicos, son un poquito más, pero bueno, vamos a irlos incorporando conforme vayan llegando. Por aquí los veo ya conectados, Marisa, Andrea, David Antonio, tú que siempre tienes muchas preguntas. Profe. Buenos días, hija. Sibi, buenos días, bienvenida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ya, si es cierto, es mediodía. Paola Acosta, bienvenida. Osmar, también está Calia, Manella. Hola, profe, buenas tardes. Buen día. Hola, Igual buen día aprovechen. al señor invitado. Eso, muchas gracias. Aprovechenlo, y pregúntenle. Está también por acá, veo a Jade, Kiriat, Natalia. Presente, profe. Eso, Natalia, Jania. Buenas tardes. Juan Pablo, Jimena. Mande, Natalia. Es que me informó Javier que hoy no se podrá conectar debido a que va a ir con el dentista por un problema por las muelas. Entonces, vale. Solo le comunicaba. Bueno, muy bien. Javier Fernández. Bueno, ni modo, no, se la va a perder, ya que vea después el video. Bueno, chicas, chicos, Abraham, te pongo un poco en contexto y ahorita voy a proyectar tu presentación. Claro. Con los estudiantes de comunicación hemos estado reflexionando acerca de los procesos de globalización que han tenido lugar, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Empezamos recorriendo un poco la historia de la globalización, algunas teorías de la globalización. Esta semana comenzamos a reflexionar acerca del papel del Estado en la globalización, y el papel del Estado y los mercados, por supuesto, ¿no? Yo te he invitado para que compartas con ellos tu experiencia en materia de comercio exterior, porque si en algún lugar se expresa, si en algún lugar podemos observar la globalización, pues es justamente en el comercio exterior, es justamente en los mercados globales, ¿no? En estos procesos que yo pienso son irreversibles, ¿no? De intercambio comercial, de relaciones comerciales de nuestro país con el mundo y del mundo con nuestro país también, ¿no? Porque sin duda alguna hoy estamos integrados en todas estas redes.
Entonces, te cedo la palabra para que puedas tú participar con tus reflexiones y ahí me vas indicando cuando te dé seguir en tu presentación. Claro, claro que sí, Ángel. Pues agradecido nuevamente con esta amable invitación. Jóvenes, como les dije al principio, se trata de que hagan preguntas. Yo voy a ir llevando esa línea principal de lo que es la conversación, pero pues al ser un conversatorio, si alguien quiere comentar también, la bandeja de chat, yo sé que pues todos sabemos utilizarla, pero no hay nada como abrir el micrófono y preguntar, que es lo más apegado a la convivencia que podemos tener a través de esta nueva normalidad. Entonces, sin más preámbulos, les comento que, jóvenes, mi nombre es Abraham Weller Lara. Como bien mencionaba el maestro Ángel, pues he tenido una experiencia, una trayectoria interesante, por decirlo de esa manera, en el mundo del comercio internacional y de la logística. Ahorita, si quieren, profundizamos más en ciertos conceptos, pero estamos en la realidad de que todo se mueve muy rápido, de que la atención en esta industria y en esta materia es importante, y es por eso, jóvenes, que aquí les dejo las redes sociales de mi empresa, de Global Exports. Para los que sean más visuales, por ahí estamos apostando mucho a nuestra cuenta de Instagram, para que vean la importancia realmente de la comunicación en una industria y de cómo, a pesar de que nosotros estamos en un sector muy clusterizado, muy especializado, pues también tenemos que comunicar y tenemos que difundir cuáles son esas ventajas, como decía el maestro Ángel, de la globalización y del comercio exterior. Entonces, pues, si un día les interesa y se siguen empapando estos temas, por ahí me aviento también mis Instagram Lives, así que ahí me van a ver en la cuenta de Global. Las personas que sean más, digamos, más lectores, les recomiendo mucho que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, pues, tipo boletín informativo. Ahí estamos constantemente alimentando la plataforma. Nuestros teléfonos también, jóvenes, pues no falta o siempre se da esa posibilidad de que un amigo, un familiar, un conocido, ustedes mismos tienen un tema o un proyecto ya muy enfilado, encaminado de importación o exportación, pues ahí estamos. Y además, pues nos pueden visitar en nuestra página www.globalexports.com.mx, y así que, pues, es un poquito nuestras redes y nuestras fuentes de información y de acercamiento con ustedes. Y miren, entrando en materia, me interesa muchísimo comentar esta mañana acerca de la globalización, pero desde su punto de vista más práctico y desde el punto de vista más operativo, que es precisamente el del comercio internacional. Si bien es cierto, ustedes ya llevan un rico conocimiento, ya llevan trayectoria en esta clase que les imparte el buen maestro Ángel sobre globalización, escuché que están viendo historia de la globalización. Pues como todo, la globalización nos podemos remontar muy atrás en la historia. No se trata de darles aquí un antecedente gigantesco, pero pues bueno, creo que es importante que lo sepan. El tema de la logística internacional y de la globalización como tal, yo puedo mencionarles que para mí uno de los grandes inicios, uno de los grandes, digamos, cismas que tuvo el avance en la globalización, se los puedo decir así, jóvenes, fue, remontándonos en la historia, la caída de Constantinopla. Me voy a clases de historia. Constantinopla, ustedes lo ubican, el Imperio Romano de Oriente. ¿Y por qué es importante para nosotros este tema en particular, o cómo lo aterrizamos a la cuestión de la logística y de la globalización? Pues bueno, el Imperio Romano de Oriente era
así en resumidas cuentas, siendo muy ejecutivos, así muy rápido en la historia, era la gran aduana del mundo. Véanlo así, jóvenes, eran la gran aduana del mundo. Por aquí les voy a recomendar unos libros también al final de la asesoría de la clase para que ustedes se vayan informando. Pero esa gran aduana del mundo era la que conectaba el lejano oriente, así como cuando nos dicen venían del lejano oriente, las mercancías del lejano oriente, principalmente de China, de la India, del Medio Oriente, de Arabia, de toda esa región del mundo. Constantinopla, hoy mejor conocida como Turquía, hoy mejor conocida como Estambul, es la ciudad que está situada en medio, en el continente europeo y en el continente asiático. Digamos, está es el puente comercial entre esos dos mundos. Y esa primer ruta de logística, porque la logística internacional, a mí muchas veces me cuestionan o me dicen, es que la logística internacional y el comercio internacional es solo para, de este nivel, maestro, te lo quiero decir, es solo para una élite, o tienes que estudiar muchísimo. Pues como todo, claro que tienes que estudiar mucho. Seguramente ustedes en su carrera también estudiarán procesos y la manera de tener comunicación más efectiva, asertiva. Lo mismo pasa con nosotros. Lo que sucede, jóvenes, es que no se ha hecho la difusión suficiente de nuestra materia. Y tenemos ahí hasta un tema de comunicación, de comunicar más las bondades del comercio internacional. Para no hacerles el cuento largo, esa ruta de logística, cuando me preguntan a mí qué es logística, no es más, jóvenes, que mover una mercancía o un producto del punto A al punto B, tomando en esa ecuación en consideración que el punto A es un país y el punto B es otro país. Entonces, esa logística internacional de mover algo, por ejemplo, de Oriente a Europa, ahí estás haciendo logística. Y por eso digo yo, y me gusta mucho comentarlo, que la primera ruta de logística fue la famosa ruta de la seda. No sé si alguien recuerda de alguna clase o del acervo cultural que podamos tener, cuál era la famosa ruta de la seda. La ruta de Marco Polo. Marco Polo sabemos que fue ese famoso explorador italiano que se adentró en el mundo del continente asiático, en China particularmente, y trajo a Europa y trajo al viejo continente todas las innovaciones de ese mundo, ¿no? La pólvora, la seda, que era muy cotizada, el famoso gusano de la seda, que era muy cotizado en el mercado europeo para las prendas y para todos los derivados que venían todas las telas que venían derivadas del gusano de la seda, el papel, en fin, infinidad de cosas que él empezó a plasmar en el famoso libro de las maravillas, ¿no? Entonces, todo ese comercio a través de la franja y ruta de la seda se generó durante años, pero es importante mencionar que Constantinopla, pues esa gran aduana mundial, tiene una caída importante. Y tiene una caída importante porque pues, es tomada por los turcos otomanos, el Imperio Otomano, que básicamente derrota al Imperio Bizantino y se quedan con la ciudad y, por decirlo de alguna manera, jóvenes, se quedan con el poder de ese paso estratégico y de esa aduana terrestre. Y se cierra Constantinopla y ese comercio entre Asia y Europa se ve detenido. Si a alguien le interesa más este tema, le recomiendo mucho, ya estoy recomendando hasta cuestiones de Netflix, pero en Netflix hay una serie muy buena que se llama Ottomans, los otomanos, y ahí les platico un poco sobre esa caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos otomanos posteriormente, ¿no? Bueno, buscando nuevas alternativas y buscando nuevas rutas, todo el gran mercado que representaba Europa en esa época, pues necesita buscar otros caminos logísticos,
otras maneras de conectarnos con el mercado asiático, con el mercado de las especies, con el mercado de la India, con el mercado, los grandes mercados que había en Arabia, y es así, básicamente, jóvenes, como la globalización sufre otro cisma, que es abandonar la logística terrestre para lanzarse al mar. Y en ese lanzamiento y en esa búsqueda de nuevas rutas comerciales suceden dos cosas enormes para la globalización. Una, un marinero genovés, hasta donde sé yo de historia, ¿verdad? Corríjanme si tienen alguna otra teoría, pero Cristóbal Colón, buscando una ruta alternativa a ese paso que estaba cerrado, que era Constantinopla, y había que buscar otras maneras, descubre todo un nuevo continente, la globalización se amplía, por decirlo de alguna manera, y otro marinero, pero de origen portugués, el famoso Vasco da Gama, hace la primera circunnavegación en lo que hoy conocemos como Sudáfrica, o el Cabo de la Buena Esperanza, ¿no? Hace la navegación y logra conectar Europa, Portugal, con la India, con el vasto imperio de la India, con todas las mercancías y las riquezas de esa tierra, por ejemplo, la pimienta, el clavo, todas las especies exóticas que para el mercado europeo ayudaban a sazonar, ahora sí que a tener una mejor gastronomía, eran muy cotizadas al nivel del oro, pues conecta el mercado de Europa con el mercado de la India a través de una logística marítima, y la globalización se amplía. De ahí nos podemos seguir en muchos ejemplos, simplemente les quería dar esos grandes cismas de donde veo yo que la globalización y la logística fue avanzando a grandes pasos acelerados. Y yo les recomiendo mucho, si les interesa más también de ese rápido avance de cómo fue evolucionando la globalización, hay un video en YouTube. Ustedes entran en el canal del Financial Times y lo van a encontrar así como Rise and Fall of Globalization, ascenso y caída de la globalización, donde va diciéndonos todos estos cismas hasta la época actual. Voy a dar un super brinco, jóvenes, ahora sí que acompáñenme rápido porque me voy a saltar hasta esta época de toda la historia de los marineros y toda la cuestión de la ruta de la seda. Me voy a brincar hasta esta nueva época y me voy a situar en el México contemporáneo, que nosotros pues tenemos más en el radar. La globalización siguió avanzando, jóvenes, siguió avanzando por muchos años, por muchos siglos, hasta situarnos, y me quiero situar en una fecha que es importante que tengan todos ustedes, y me quiero poner en el año 1994. Si quieren, anótenlo o ténganlo ahí en su haber, pero 1994 es una fecha particularmente valiosa para México. ¿Por qué? Porque ya haciendo una radiografía de nuestro país, ya viendo y situándonos específicamente en el caso mexicano, México tuvo una evolución natural hacia la globalización también. Si ustedes recuerdan, en los años 50, 60, 70, adentrados en los 80, nuestro país vivió una situación económica, administrativa o una política internacional cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la política que adoptó el gobierno mexicano de esas décadas, y me estoy situando, por ejemplo, en los presidentes, si hacemos un timeline de los presidentes de la República mexicanos, estoy hablando aquí de principalmente Adolfo López Mateos, por ejemplo, ¿no? Donde se adoptó y se arraigó mucho un sistema que se conoció como sustitución de importaciones. ¿Qué es la sustitución de importaciones? Bueno, pues como su nombre lo dice, lo que intentaba México en esa época era proteger a la industria nacional con altos aranceles y evitar que esas olas de globalización penetraran en nuestro país, por decirlo de alguna manera. Sí teníamos una política, digamos, amigable con el exterior, pero
de defensa del comercio exterior con altas barreras arancelarias. ¿Qué es una barrera arancelaria? Pues es un impuesto de comercio exterior, así, ya sin hacernos más bolas. O sea, el impuesto general de importación, como nosotros le conocemos en nuestra materia, el famoso IGI, los IGIs eran muy altos para evitar que llegaran productos del exterior y tratar de desarrollar una incipiente, pero digamos en ciernes, industria nacional. Esta política se adoptó durante mucho tiempo, jóvenes, y ahí habría que investigar sexenios presidenciales, administraciones presidenciales, eso ya se los dejo de tarea si les interesa. Solamente les quiero poner en perspectiva. Hay un libro muy interesante del que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue como el ideólogo, como el padre del desarrollo estabilizador, que es precisamente Antonio Ortiz Mena. El secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, junto con el presidente López Mateos, fue el que ideó ese desarrollo. El milagro económico mexicano se dio bajo esa administración. Y el libro se llama así, Desarrollo Estabilizador, Reflexiones sobre una época. Creo que eso les daría mucha luz a ustedes, jóvenes, para ver cuál era el sistema económico que había adoptado México en esa época. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, acabando esos sexenios, acabando el sexenio del presidente Díaz Ordaz, entrados en el presidente, ya con los presidentes López Portillo, pues viene todo un tema. Cuando México descubre el petróleo, empieza a volcarse la economía de ese desarrollo estabilizador a una economía petrolizada, donde las exportaciones de México eran básicamente derivados de petróleo. Entonces, sí teníamos una relación con el exterior, pero basado en un commodity. Y ustedes saben, jóvenes, la volatilidad de los precios en los commodities, que pueden subir mucho y pueden hacer que el ascenso y el ingreso nacional de un país sea muy alto, pero también se pueden caer y se pueden derrumbar, como ya lo vimos, por ejemplo, el año pasado, muy al inicio de la pandemia del coronavirus, con un mundo con precios internacionales del petróleo por debajo, llegando a $1 por barril, a $2 por barril, cosas que nunca antes se habían visto realmente, ¿no? De $100 por barril, imaginen ustedes que tienen una programación en su empresa esperando tener un income, un ingreso de $100 por un producto, el que sea, y se les desploma y se caen las ventas y no se generan ingresos. Entonces, eso es un problema. ¿Y qué fue lo que pasó, jóvenes? Me salto ya rápidamente. Pues las administraciones que sucedieron al presidente López Portillo, estoy hablando del presidente Miguel de la Madrid y en particular Carlos Salinas de Gortari, pues buscaron un nuevo modelo económico que no fuera ni la sustitución de importaciones, ni la economía basada únicamente petrolizada, por decirlo de alguna manera, sino abrirnos hacia otras industrias y diversificar. Otra que me gustaría que anoten, por favor, jóvenes, diversificar nuestra base industrial. ¿Qué quiere decir? No exportar un solo producto, sino migrar hacia nuevos productos que nos pudieran dar una participación de mercado en el exterior. Lo que conocen los economistas como market share, como cuota de mercado con otros productos distintos al petróleo. Bueno, 1994, presidente Carlos Salinas de Gortari, México cambia. Yéndome muy rápido, porque esto tendría que ser, Ángel, con mucho tiempo y con mucho detenimiento hacer este análisis, pero me estoy yendo así en fast track. No, muy bien, es una muy buena síntesis del proceso de apertura económica que ha tenido el país, muy bien. Así, es un quick learning, jóvenes, así de rapidísimo, pero imaginen ustedes que pasamos de una economía cerrada, proteccionista, de sustitución de importaciones, a tener un modelo, el que propuso en ese momento el presidente de la República, junto con todo el gobierno federal, a una economía modernizadora, globalizadora,
orientada al desarrollo exportador con los mercados internacionales. Entonces fue un péndulo, o sea, fue un cambio completo de un shift, una jugada distinta, para empezar a involucrarnos de manera más importante con el exterior. Y aquí les pongo la fecha de 1994, jóvenes, porque es digamos, la cúspide de esa muestra de que México estaba cambiando de tono o estaba cambiando de estrategia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 1994 entra en vigor el conocido como Telecán. ¿Qué es el Telecán? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, que también es parte de ese acuerdo. Y a partir de ahí, jóvenes, esta historia ahora sí que cambia para siempre. Cambia para siempre, ¿por qué? Porque si ustedes les gustan los temas, voy a ponerlo de esta manera, si a ustedes les gustan los temas económicos y hacen una revisión, no sé si recuerdan de sus clases de economía o de sus clases de bachillerato cuando hablábamos de la balanza internacional de pagos, recordarán ustedes, jóvenes, que en economía la balanza internacional de pagos se conforma por varias cuentas. Las cuentas de capital, la cuenta de reservas oficiales y también, por supuesto, la cuenta corriente. Así se le conoce, la cuenta corriente, que es hacer la sumatoria, suma, resta de tus importaciones sobre tus exportaciones. Ese resultado te da tu balanza comercial o tu cuenta corriente. En 1994, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, ahí les va otro concepto que igual y ustedes ya dominan, simplemente estoy reforzando algún conocimiento, ¿no? Cuando un país vende de lo que compra a otro país, se le conoce que ese país Bueno, creo que se cayó un poco. ¿Me escuchan ahí, jóvenes, amigos? Bueno, perdón, parece que tuvimos aquí un pequeño fallo. Un tema técnico, ¿verdad? Un pequeño fallo de conectividad. A ver, ¿ya nos escuchan por ahí de nuevo? Yo te escucho muy bien, mi querido Ángel. Un segundo, Abraham, un segundo. Es que creo que fue problema de mi conexión. De internet. No te preocupes. O sea, No, dame un segundo que se estabilice. a nosotros, bueno, o por lo menos a mí también se dejó de escuchar. Igual ¿verdad? a mí se dejó de escuchar. Igual, profe. Ok. Tranquilos. Se nos fue un momento la conexión. Bueno, creo que fue mi conexión, Abraham. Parece ser que hubo un fallo aquí No hay problema. Telmex. Es otro problema de por cierto, de así estos estamos tiempos. todos. Sí. Es un problema. Entonces, vamos a guardar unos segundos a que se estabilice de nuevo la conexión de red. Creo que ahí ya se escucha mejor, ¿verdad, jóvenes? A ver, confirmen. Ya se escucha bien. Sí, profe. Ya se escucha mejor. Sí, profe, sí. Perfecto. Muy bien. A ver, Abraham, si puedes continuar. Nos quedamos justamente donde estabas diciendo de cómo, digamos, esta balanza comercial, ¿no? A partir de la entrada de México al mecanismo del TLC, cambia, digamos, ¿no? Y se pone en otras condiciones. Totalmente, Ángel. Bueno, también creo que es buen momento para preguntarles, jóvenes, si no los estoy aburriendo demasiado, vamos bien. ¿Algún comentario, chicos? Adelante, Bienvenido. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que nos está exponiendo el maestro? Un corte de caja. Ándale, Abraham Beller, algo que no haya quedado claro por ahí, jóvenes.
No, Todo en bien. este momento todo bien. Todo bien. ¿Todo bien hasta Perfecto. ahora? Sí, Bueno, muy bien, Ya, adelante. ya si los aburro mucho, ya no me vuelve a invitar el maestro Ángel, pero bueno. No, para nada, para nada. Adelante. No, perfecto. Y bueno, jóvenes, como les decía, esos conceptos macrofinancieros, pues es importante que ustedes, macroeconómicos, es importante que ustedes pues lo sepan, ¿no? Para mantener esa noción de qué es lo que pasa con nuestro país. Bueno, en resumidas cuentas, México, antes de la entrada en vigor del Creo que Telecán, estamos perdiendo compraba tu más a conexión Estados Unidos de ahora, lo que le Abraham. vendía. Es decir, éramos deficitarios en nuestra balanza No te comercial. escuchamos bien. Te A escucha un partir de poco entrecortado. 1994, esa Vamos balanza a guardar comercial cambia unos y minutos, México se vuelve bueno, unos al segundos poquito para que tiempo, se jóvenes, recupere en la superavitario. Es conexión, decir, le empezamos a vender porque más a los Estados yo he Unidos perdido de un lo poco que la nosotros conexión, le comprábamos. el Y audio. la relación se vuelve ¿Ustedes también no lo pueden muy escuchar? benéfica para México. O sea, cuando hablamos del Tratado de Libre Chicos, Comercio con América del ¿ahí Norte, me escuchan? se los quiero decir con toda franqueza y Ok. técnicamente hablando, jóvenes. Y se le escucha, o sea, técnicamente hablando, el tratado ha sido un éxito para México. Si nos basamos en los objetivos del tratado, ¿ok? Podemos entrar en más cosas, jóvenes, y podríamos armar un debate si los derechos laborales o si la cuestión de la energía, en fin, eso es otra historia, eso es otro tema. Pero hablando técnicamente de lo que hace un tratado, ha sido un éxito, porque si lo medimos bajo la siguiente métrica, no sé si alcanzan a ver la diapositiva que les muestro aquí, pero básicamente un tratado de libre comercio hace 3 o 4 cosas. Quiero que se queden con eso. Como cuando uno lee un libro, te vas a quedar con 3 o con 4 ideas, no más. El libro te va a servir mucho y te puede entretener y te puede dar mucho acervo cultural, pero te vas a quedar con 3 o 4 ideas principales. Lo mismo quiero que se queden de esta presentación, con 3 o 4 ideas. Primer objetivo de un tratado: elimina las barreras arancelarias. 1. Si vemos las barreras arancelarias de los impuestos entre México y Estados Unidos para el comercio exterior, son 0. Prácticamente no hay barreras arancelarias, salvo algunas cuotas compensatorias cuando a uno que otro presidente, como allá el otro amigo presidente que teníamos allá en Estados Unidos, se le ocurrió empezar a poner tarifas arancelarias a diestra y siniestra, pero no solo con México, sino con todo el mundo. Ese caso atípico lo podemos tomar aparte. Pero, en teoría y en esencia, el tratado eliminó los aranceles. Segundo, fomentó las exportaciones. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino final el mercado de los Estados Unidos. O sea, es un socio gigantesco para nuestra economía. Importante que ustedes lo tomen en consideración. 3, atracción de inversión extranjera. Pues esta se ha multiplicado por 4 en el mejor de los casos, es decir, el tratado ha cumplido en ese objetivo particular. Y número 4, y con esto quiero que cerremos este primer set de propuestas. Número 4, el tratado creó algo que se le conoce como cadenas globales de valor. Y ustedes se pueden preguntar, oye, Abraham, ¿qué es una cadena de valor? ¿O qué es una cadena global de suministro? Pues básicamente tiene que ver con todos los pasos y todos los procesos que se requieren para elaborar una mercancía o un producto terminado. Me explico. Anteriormente, antes del Tratado de Libre Comercio, del Telecán, y estoy hablando antes de 1994, por eso es que esa fecha es tan importante, el comercio entre países era entre países aislados. Es decir, México le vendía a Canadá, Canadá le vendía a Estados Unidos le vendía a Alemania y Alemania le vendía a Italia. Es decir, era un comercio de un corte aislacionista. Cada país ponía su propia política y cada país hacía su propia estrategia de exportación.
Pero a partir de 1994 empezamos a ver un cambio en ese comercio. Jóvenes, ¿me están escuchando todos ahí? Creo que algunos lo escuchamos, pero ¿Me están algunos escuchando no. todos bien? Creo que no. A ver, Bueno, quiero parece pensar que hay me el- escuchan bien. Yo sí te Perfecto. escucho bien, Abraham. Entonces, Yo sí te hubo escucho un bien. cambio importante. Y ese cambio No sé. importante al que me refiero, Yo sí te no sé escucho bien. si ahí están Yo sí te escucho escuchando bien. A ver, parece ser que algunos no escuchan, me dicen. Dice, Bueno, yo, a ver, parece Ángel, ser. ¿me escuchan? Yo sí te escucho bien, Abraham. ¿Tú nos escuchas a Bueno, nosotros? creo que se está cortando. En fin, voy a continuar para los que sí me pueden escuchar. Yo sí te escucho bien, Básicamente, Abraham. ¿Tú me estás escuchando? se empezó a crear un comercio a través de bloques comerciales, ¿ok? Y los bloques comerciales Creo que no me lo refiero a que ya entre México, Estados Unidos y Canadá no nos vendemos únicamente cosas, sino que construimos cosas en conjunto, ¿ok? Es decir, que no son mercancías únicamente hechas en México o mercancías hechas en Estados Unidos o hechas en Canadá, sino que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se empezaron a crear bloques comerciales, ¿ok? ¿Cuáles son esos bloques comerciales? Por ejemplo, un bloque comercial importante, podemos hablar del bloque de Norteamérica, que es el bloque donde participa México. Otro bloque importante es el de Europa. Europa, como ustedes saben, jóvenes, es una unión de 27 países que conforman la Unión Europea. Y otro bloque importante, por supuesto, que es el bloque de Asia, de los países asiáticos, que si ustedes lo toman en consideración, China mismo, podríamos hablar que es un bloque por su tamaño de economía, ¿no? Por su magnitud en el mercado internacional. Bueno, y para no extenderme más en este tema y en este concepto, México se convirtió en un país, fíjense bien, hablando de globalización, en un país muy abierto al mundo, en un país que pasó de tener exportaciones únicamente de un solo producto y que pasó de diversificar su comercio exterior a ser, al día de hoy, uno de los países más abiertos al mundo y con unas exportaciones manufactureras, agroindustriales, muy competitivas. No me dejarán mentir ustedes, jóvenes, pero vean el caso de éxito de algunos de los principales corredores industriales que tiene nuestro país. El caso de Puebla. Yo creo que todos conocemos el caso de Puebla. ¿Por qué se caracteriza Puebla? ¿Por qué industria? Cualquiera puede participar, ¿eh? ¿O por qué se caracteriza Querétaro? Sabemos que Querétaro ha tenido un aumento importante en su participación económica, política, su crecimiento, su desarrollo social. Esto se debe en gran medida, jóvenes, a las consecuencias de la globalización y a las consecuencias del comercio exterior. Entonces, lo que sí les quiero comentar, jóvenes, es que la globalización vista desde un punto comercial y bien llevada con sus respectivas barreras y con sus respectivos cuidados, puede ser un motor de crecimiento para un país. Y aquí nos podemos ir a muchos ejemplos. Nos podemos ir al ejemplo de Singapur. No sé si han leído algo acerca de ese país, estado, nación. Singapur es un país muy pequeño, pero que le apostó a la apertura comercial. No por nada es uno de los puertos marítimos más grandes del mundo, al nivel de Hong Kong, al nivel de Shanghái. Es gigantesco. Y otros países importantes como China, si lo llevamos a otro ejemplo también muy exponencial, ¿no? Que a partir de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, crecieron sus
exportaciones y su riqueza nacional de una forma increíble. ¿Qué veo yo ahora? ¿Cuáles son los retos de la globalización? Ya aterrizando un poquito la conferencia de jóvenes, y donde creo que aquí hay una narrativa para ustedes como estudiantes de comunicación. ¿Qué es lo que yo veo en esta materia? Me parece, jóvenes, que es necesario hablar más, comunicar más, difundir más las ventajas del comercio internacional por diagonal globalización. La globalización está en riesgo en estos momentos. O vamos a ponerlo de otra manera, está bajo fuego pesado. ¿Por qué? ¿No? Porque a partir del coronavirus, ese gran mundo conectado, mi teoría al menos, es que no creo que se vaya a acabar la globalización, pero sí creo que la globalización se va a regionalizar. Es decir, nosotros vamos a buscar vender, o vamos a buscar hacer negocios, o vamos a buscar comunicarnos con nuestros vecinos más cercanos. ¿Por qué? Porque lugares tan lejanos como China, Asia, o incluso el Medio Oriente, pues van a buscar también proveedores, socios, que les cuesten, que sea competitivo su costo de hacer negocios con ellos, y que las distancias no sean tan largas, para que si llega otra pandemia, no sé, coronavirus u otro acontecimiento inesperado, no se vuelvan a cortar esas cadenas globales de producción, como pasó con el coronavirus. Entonces yo creo que vamos a ver una regionalización importante. Tenemos que buscar, se los digo, jóvenes, esto se los dejo de tarea a ustedes, tenemos que buscar a nuestros socios cercanos. Hay que hacer un esfuerzo, y ahora sí que esta tarea va para todos, hay que hacer un esfuerzo por buscar a otras escuelas de comunicación, no de México nada más, de el sur, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, nuestros socios cercanos, o el Gran Caribe, ahí está la República Dominicana, o en Estados Unidos, si ustedes dominan el inglés, buscar acercarnos a nuestros socios cercanos, porque creo que ahí se va a basar por lo menos un ratito la globalización, en lo que es los bloques regionales, no tan abierto y tan lejano, más en corto. Eso por un lado. Y por otro lado, jóvenes, ¿qué es lo que veo yo? Creo que México necesita un poquito más de conectividad con el mundo, y déjenme decirles por qué. Porque nuestro país tiene 3 velocidades distintas. Tiene la velocidad de los estados norteños, que es rápida. Ustedes hablen con sus amigos de Monterrey, o hablen con sus amigos de Chihuahua, o con sus amigos del norte. Es industria, rápido, hay que arremangar, hay que chambear, están en la jugada. Por eso avanzan tan rápido, porque están siempre en la jugada. El norte, Querétaro, el Bajío, Guanajuato, o sea, es gente muy productiva, jóvenes, y nosotros tenemos que copiar lo bueno de ellos, de ponernos más las pilas, ¿no? De ponernos más en sintonía, porque si no, estamos viendo que en nuestro mismo país hay una desigualdad importante, porque unos están conectados y otros no. No es lo mismo la conectividad que tiene la ciudad de Monterrey, Nuevo León, o de Guadalajara, o de México DF, con aeropuerto internacional, con aduana, con carreteras, con autopistas, el que está a la sierra de Zongolica, o Oaxaca, o Chiapas, que no tienen esa conectividad con los mercados internacionales. Yo creo que en la medida que podamos conectar a esas regiones del sur, sureste de México con los grandes mercados de Estados Unidos, Europa o el Caribe, vamos a poder tener mayor beneficio, mayores bondades de la globalización desde el punto de vista comercial y económico, por el aumento de las exportaciones o la atracción de inversiones, y este país se va a hacer más igual, por así decirlo, o por tratar de ponerlo en términos muy, muy prácticos y muy reales. Pero la verdad es que crecemos a velocidades distintas. Crecemos, no podemos comparar a Tabasco con Guanajuato, porque vean
esos chavos o esa gente en Guanajuato o esa gente en el Bajío, cómo crecen y cómo van para arriba. No nos vamos tan lejos, vean a Puebla. Puebla no tiene puerto marítimo, no tiene entrada, no tiene salida al mar, y vean toda la industria automotriz alemana que se ha establecido en ese corredor industrial. Entonces, tenemos que ver esas cosas, jóvenes, y tratar de comunicarnos más, tratar de conectarnos más, ustedes tienen un activo enorme, que es la comunicación, y se los digo de verdad, cualquier negocio, para hacer cualquier negocio local, nacional, para el que les quiera rentar su changarro, lo que sea, necesitamos buena comunicación. Comunicación, si lo llevamos a la comunicación entre países, una comunicación estratégica. Yo creo que ustedes pueden ser un buen canal de apertura con esos grandes mercados, con esos grandes hubs, clústeres logísticos de negocios que necesitamos para ser más competitivos. Bueno, jóvenes, ya por último quisiera pasar, no sé si, maestro, a la última slide nos podemos ir, por favor. ¿Sí? Claro, esta, perfecto. Jóvenes, nada más les quiero recomendar algunos libros. Este libro es muy bueno, se llama Globótica. Ahora. Es básicamente la unión, está muy bueno, Ángel, te lo recomiendo muchísimo. Es la unión de dos conceptos, globalización y robótica. Ahora. La globótica está muy interesante porque nos habla, se parece mucho al libro, Ángel, de Oppenheimer. Oh, ¿no? ya. Un libro que acaba de sacar Oppenheimer también, qué hacer, ¿no? De todo lo que viene ahorita, de los cambios en la robótica y la sustitución de los trabajos y de muchas actividades por parte de las máquinas. El libro de Oppenheimer se llama, Ángel, Sálvese quien pueda. Se parecen un poquito, pero les recomiendo mucho de Richard Baldwin. Está interesante para ver cómo contrarrestar esa robótica con mentefactura, con estrategia, con soft skills, con habilidades blandas, que quizás un robot no las tiene. Es más rápido el robot, pero no tiene la misma forma de leer una situación o de resolver un problema que nosotros como humanos sí tenemos. Entonces, ese se lo recomiendo mucho. Y artículos, ahí está el de Rise and Fall of Globalization. Yo sé que Ángel ya lo puso aquí en la bandeja de chat, búsquenlo porque está muy bueno. Y si les interesa un poquito más, si son más lectores, más que visuales, si les gusta más la lectura, les recomiendo mucho que lean las 5 macrotendencias del comercio exterior en México. Ese lo escribió Abraham Weller, un muy buen autor, ahí que se lo recomiendo, para que lo vayan citando o algo, amigo, ¿no? Está bien. Entonces, es un artículo que acabo de, bueno, yo escribo regularmente, sobre todo en revistas de mi especialidad, ¿no? Como la logística. T21, jóvenes, es probablemente sin ánimo de sonar arrogante, Ángel, ni nada, pero yo creo que es la mejor revista de comercio y de logística internacional de México. Ese es el nivel. Y pues bueno, vamos a sacar nuestro podcast, Ángel, de Global Exports, así que también si les interesa aquí a los chavos, ya les dejé mis redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook también estamos. Si a alguien de verdad le gusta este tema y no quiere, vamos a ponerlo así, Ángel, que no quede aquí y seguir enterándose de esto, pues bueno, no todos son fuentes de gobierno, también hay fuentes privadas. Claro. Y como les recomiendo el Financial Times, pues también hay que leer a Global Export, ¿no? Que tenemos la certeza de que vamos dictando un rumbo, al menos en nuestra zona. Es lo que te puedo decir. En este sur-sureste hay muchas propuestas y muchas ideas y consultoría que nosotros nos damos, que aquí les estoy llevando lo último, jóvenes. Así que, por mi parte, sería pues todo. Me encantaría que me hagan preguntas y que conversemos un poquito, Ángel, porque pues es un poco la retroalimentación de la charla, ¿no? Sí. Hemos tenido algunas dificultades
por parte de algunos estudiantes para escuchar. Parece ser que la conexión o la plataforma está dando algunos problemas. No, a ver, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que plantearle al maestro Abraham Beller Lara sobre el tema de exportaciones, sobre el tema de comercio? Yo por lo menos tengo dos, pero quisiera primero escucharles a ustedes. Sí, adelante, Jade. Jade Kiriat te va a preguntar. Bueno, buenas tardes. Hace un par de días, mi abuelita tenía la duda y hacía la pregunta de, bueno, según yo tiene que ver el tema, que por qué la gente, a pesar de que hay más oportunidades en Canadá de manera económica, prefiere irse a los Estados Unidos a buscar el sueño americano, cuando las propuestas económicas, el trabajo y todo esto no se da de la misma manera que en Canadá, que tiene más facilidades. ¿Por qué suele pasar eso? ¿Por qué se prefiere esto? Ok, Jade, muy buena pregunta. Te la voy a contestar. Adelante, Jade. ¿Quieres seguir comentando? No, estaba apagando mi micrófono. Gracias. No te preocupes. Esta te la puedo contestar así no tan fácil, pero la respuesta lógica es, si tú ves el tamaño de mercado de Canadá versus el tamaño de mercado de Estados Unidos, te lo quiero decir así, Jay, hay una diferencia muy importante. Tan solo toma en cuenta, es importantísimo esto, siempre hay que tomar en cuenta el tamaño de mercado, por supuesto, por la riqueza y el Producto Interno Bruto que pueda tener un país, pero también por el número de empresas y de habitantes. Si tú te das cuenta, Jay, Canadá es un lugar fabuloso, es un lugar, vaya, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, es un lugar muy bonito, pero es un país enorme, corríjanme si me equivoco ahí, jóvenes, ustedes que tienen ahí la fuente de información, es el segundo país más extenso del mundo, solo después de Rusia, pero tiene un tema. Canadá está muy poco poblado. La última vez que revisé, creo que Canadá tiene 35 millones de habitantes contra Estados Unidos, que supera los 300 millones de personas. O sea, Estados Unidos es un monstruo, Jade. Por ende, hay más empresas, por ende, hay más inversiones, por ende, hay más gente, más servicio, más consumo, y mucha gente se va con eso. Además de que el mercado americano no paga quizás como el canadiense, pero paga bastante bien. Entonces, es algo más competitivo y me da la impresión, lo que yo te diría a ti, que así externaselo a tu familiar, es el tamaño de mercado de Estados Unidos es mucho más grande que el tamaño de mercado de Canadá. En el caso de México, ahí hay otras diferencias. México es un país muy poblado también. México es un país, corríjanme también, 123 millones de habitantes, más o menos 126 millones, es enorme. Sí. Digo en términos, tan solo jóvenes, tomen el caso del estado de Veracruz. Veracruz somos 8 millones de habitantes en el estado. Somos, para que tengan una idea, Panamá, el país entero de Panamá son 4 millones de habitantes, es decir, tan solo el estado de Veracruz es el doble de grande por persona que un país entero. Imagínense llevándolo a ese extremo de Estados Unidos, un mercado grande, con dinero, con capital y con tecnología, pues a mucha gente se le antoja es buscar ese sueño americano que tú dices, Jay, versus Canadá, que es un muy buen lugar, pero no tiene esa cantidad abrumadora que por el solo hecho de las personas se lo lleva por bastante, ¿no? Abraham, hay algo que tú mencionabas aquí en tu participación que a mí me llama poderosamente la atención. Una de las teorías que revisábamos en el curso sobre globalización sostiene que en realidad la globalización es un mito. Es decir, que lo que hay, dicen estos investigadores, digamos, esta corriente, lo que hay son regiones económicamente integradas. Tú dices en la parte final de tu disertación algo que me parece muy interesante, que tú lo que ves es que a partir de ahora, digamos,
el comercio mundial post-pandemia, ¿no? Tenderá justamente a reforzar estos mercados regionales, es decir, que los países van a refugiarse en la cercanía, en los mercados cercanos, y ya no tanto a mirar, digamos, a mercados pues, que están más lejanos, ¿no? Físicamente, geográficamente. Y a mí me llama mucho la atención esto que tú dices, sobre todo porque hay regiones del mundo, como por ejemplo Asia, China particularmente, y los países, digamos, de los cuatro tigres, ¿no? Del Pacífico asiático, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y bueno, Singapur, que es más bien del sudeste asiático, ¿no? Pero incluso el sudeste asiático, el ASEAN, ¿no? Los países de la región del sudeste asiático como Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, digamos que son países que están buscando mercados globales, ¿no? Mercados en otras partes del mundo. China particularmente, Corea, tú hablabas en nuestro país del caso del corredor del Bajío del Occidente, Querétaro, pero también Jalisco, Sonora, Sinaloa. Son países donde hay una presencia de inversiones chinas, coreanas, muy fuertes, ¿no? Entonces, me llama la atención esto que tú dices porque pareciera que en efecto la globalización, más que pensar en mercados globales, está pensando hoy en día en mercados regionales. ¿Esta es una tendencia que en tu opinión y de experto en movimientos de mercancías será irreversible? Por ejemplo, ¿nos cerrará a los mexicanos, a los veracruzanos, las oportunidades de negocio en China, por ejemplo, ¿no? Para dejar de mirar tanto hacia el mercado norteamericano, para dejar de mirar tanto hacia el mercado europeo y no aprovechar, digo, China es tú dices, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, pero China tiene 1.300 millones, ¿no? Que están demandando frutas tropicales, por ejemplo, mango, piña, papaya, limón, chile, especias, o sea, China quiere consumir todo, todo lo que se pueda. Pero entonces, ¿la tendencia es a lo seguro, a lo que tenemos cercano? Es una excelente pregunta, mi estimado Ángel. Te la voy a contestar un poquito técnico, un poquito geopolítico. Le voy a poner de todo a esa respuesta. Número uno, es muy interesante. A mí siempre que me preguntan del mercado de China, o sea, sí, claro que me llama la atención, pero vale la pena analizar ahí, Ángel, y vale la pena que todos conozcamos cuáles son los flujos comerciales que hay entre China y México. Así como se los platicaba entre China y en Estados Unidos, hay que revisar los flujos comerciales entre China y México. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo veo que, por ejemplo, con China, importamos muchas mercancías de ellos, pero así como es un mercado grande, ellos no nos compran tanto. Es decir, tenemos una relación deficitaria con China antes de la pandemia, ¿eh? O sea, antes de la pandemia el comercio con China era abrumadormente tirado hacia nuestras compras de ellos. Ellos no nos compran tanto a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros socios más cercanos o tienen otros socios en el mundo con los cuales han llegado a buenos arreglos para surtirse de esos mercados. Entonces, si la ves, por ejemplo, con Estados Unidos nos sigue comprando muchísimo y nos sigue comprando de todo. Yo creo que se va a regionalizar, Ángel. Yo creo que este efecto sí está sucediendo ya. Además, por otro aspecto, por el tema de los costos, por el tema de la logística internacional. No sé si pudiéramos regresarnos, Ángel, a una diapositiva, a un slide que quisiera mostrar más adelante, por favor. ¿Otra? Ahí, detente en esa. Jóvenes, quiero que si alguien me pudiera hacer el favor o lo voy a leer yo, pero quiero que noten esto. El flete marítimo, es decir, el costo de mover una caja de contenedor de China
a México en febrero del año pasado era aproximadamente de $2,000. Hoy amaneció el flete, jóvenes. Hoy ese mismo movimiento del puerto que ustedes quieran, Shenzhen, Ningbo, Shanghái, Hong Kong, Guangzhou, el que ustedes me digan, ese movimiento se ha incrementado casi en un 500%. O sea, es muchísimo. Hoy el flete amaneció en $9,000 por caja, por contenedor. Y pagar $9,000 de transportación, yo quiero que me digan la empresa, a menos que me digan Apple o no sé, o Mac o Microsoft, una empresa que pueda aguantar esos cañonazos, es el comercio, por más barato que tú produzcas, Ángel, que la mano de obra en China te salga barato, pues ya lo compensaste con la logística cara, porque ya te va a salir entonces en lo mismo. Yo creo que la globalización en esas cadenas amplias de logística, ¿qué es lo que busca el mercado? ¿Qué es lo que buscan los productores, los manufactureros? Llegar al mercado final. ¿Y cuál es el principal cliente de China? Estados Unidos. ¿Cuál es el principal cliente de Japón? Estados Unidos. El principal cliente de Europa. Todos quieren estar más cerca, Ángel, del que tiene el capital. Del que sigue teniendo. Me queda claro lo de China, como tú bien lo mencionas, Ángel, pero China también, ahora sí que se entiende con esa parte del mundo. No creas que nos compran mucho, y con Estados Unidos pues está en una guerra comercial, o sea, ya para todavía ensalzar más esta respuesta en esta guerra comercial. ¿Y qué es lo que piensa el manufacturero global o la corporación mundial? Oye, China, pues sí, está muy barata la mano de obra, pero en logística me estás tirando unos precios que no, la verdad no sé quién pueda aguantar esto. Encima, tienes un tema de que el insumo y parar las cadenas de logística y el tiempo de traslado es mucho mayor de China a Estados Unidos. Pues entonces, ¿qué hacen muchos? Pues vete a un mercado más cercano. ¿Quiénes están en ese horizonte? Yo te puedo decir, me encantaría decir, está México solo, pero tenemos rivales importantes. Ahí está Brasil, que es otro monstruo. Ahí están los mismos países de Centroamérica que están fungiendo ahora como bases americanas para producir barato, como Guatemala, y enviar. Yo creo que México debe de alzar la mano ahí, Ángel. O sea, tenemos de verdad un chance bien real. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tenemos la cercanía de mercado con Estados Unidos, pero también con Europa, con Centroamérica y con Canadá, porque con Canadá es otro mercado, como decía Jay, diferente, con capital, quizás no tan grande, pero ¿quién no le gustaría una cuota de mercado en Canadá de un 15 o 20%? Lo quieres para cualquier buen día de domingo, ¿no? Entonces, vamos, creo que es importante esa inteligencia de negocios y ver este tipo de cifras oficiales, Ángel, porque muy poca gente lo sabe, pero hoy amaneció el flete internacional marítimo en $9,000 por contenedor. Vamos. No. Elevadísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud que tengan acerca de cómo funciona el comercio internacional en el entorno de la globalización? Sí, adelante, Cibi Ramírez, te quiere preguntar algo. Buenas tardes. Nada más quería preguntar, bueno, con esto de cuando llegó la pandemia a principios del año pasado, ¿cómo fue que lo recibió el comercio? O sea, sabemos que hubo noticias así de que hubo bajas, pero ¿cómo realmente, o sea, desde su perspectiva fue que se vivió en esa etapa? Claro, sí, muy buena pregunta. Como todas las industrias, también no voy a venir aquí a decirles algo que no es, jóvenes, el comercio internacional se cayó. O sea, tú tenías en tus cuentas nacionales, en tus fuentes de ingreso nacional, ¿qué les gusta? Petróleo, abajo, turismo, abajo, construcción, abajo. El comercio internacional se fue abajo también. Sin embargo, CB, así como cayó, fue de las industrias que más rápido rebotó, por así decirlo, ¿no? Y rápidamente subió. ¿Por qué?
porque el comercio internacional, Siri, recuérdate que al estar ligado al exterior, imagínate tú que México se dedicara nada más a venderse a sí mismo, pues estaríamos en serios problemas porque todavía no nos recuperamos al 100%. ¿De qué dependemos? De motores económicos, como Estados Unidos, que cuando Estados Unidos empezó a rebotar y empezó a reactivar su economía, porque se vacunaron rápido, porque cambió el gobierno y Biden, el presidente Biden, tiene nuevas ideas para salir adelante, la fórmula que tú quieras. Pero entonces imagínate, el monstruo ese de Estados Unidos empieza a avanzar ese gigante y México se sube en los hombros de ese gigante y lo va arrastrando para arriba. Entonces rebotó muy rápido la exportación porque Estados Unidos ya está consumiendo de nuevo. Sí nos pegó, yo te diría que sí pegó muy fuerte, pero ya ahorita estamos empezando de nuevo a ver cierta recuperación. No estamos tan golpeados como el sector turismo, que ese sí se lo comió de frente el guamazo, ¿no? O la construcción. Yo creo que tuvimos un efecto de rebote relativamente rápido, nos falta todavía recuperar los niveles que traíamos, pero definitivamente es una industria que ahí sigue compitiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o alguna inquietud que tengan respecto de la charla con nuestro experto en materia de comercio exterior y globalización? Yo tengo una duda. Adelante, Natalia. Bueno, según yo, por ejemplo, cuando los países se equivocan a la hora del comercio, porque van varias veces en que varios países quieren como que lograr algo grande en su comercio, pero no se puede, ¿no? Y yo, bueno, supongo que son por algunos errores, o algo que no planearon bien, ¿no? Pero, o sea, ¿usted cuál es su opinión como para que los países se equivoquen o no logren lo que tenían pensado en el comercio, hacerlo más grande? ¿Cuál cree que sea como la razón del cual no funcionó? Ok, muy buena tu planteamiento, Natalia. Yo creo, en un punto de vista muy particular, que la política nacional de cualquier país, llámale El Salvador, Estados Unidos o Alemania, la política nacional tiene que ir alineada, por ende, con tu política exterior. Es decir, si administraciones, por ejemplo, que es algo que se los quiero decir con toda sinceridad, y te lo digo con toda sinceridad, Natalia, la política que nosotros hemos adoptado hacia el mundo de comercio internacional, no me quiero meter en otras materias porque no es mi área de expertise, Ángel, no, yo no, de energía, de esos temas, yo no los domino, pero al menos te hablo de comercio internacional. Se han hilado muchas administraciones, Natalia, que adoptan la misma política, que es mostrar hacia el exterior una facilitación comercial, una eliminación de aranceles y una búsqueda por aumentar las exportaciones. Si los países, el que más te guste, logran hilar esas políticas, sexenio tras sexenio tras sexenio, o administración hay una continuidad. Te pongo un ejemplo quizás muy básico, pero para los que les gusta el fútbol, es un ejemplo así futbolero, pero ahí les va. La selección de México, la selección mexicana, que es un reflejo de muchas veces de un país, ¿cuántas veces en los últimos 10 años ha cambiado de director técnico? 2, 3, 5. Bastante, sí. Vamos a dejarlo en 8. ¿Cuántas veces ha cambiado, Natalia, el director técnico de la selección alemana de fútbol en esos mismos 10 años? Creo que ninguna vez. Fue Klinsmann, sí, para los futboleros. Fue Klinsmann, entró Joachim Löw. Y apenas va a salir, sí. Ya logré un futbolero hablar, Ángel. Entonces sí me salió mi estrategia. Muy bien, Jared. Totalmente de acuerdo. Estuvo Joachim Löw
y lo hizo campeón, digo, al final tuvo un descalabro, pero se quedaron con esa política, Natalia. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en el comercio internacional. Si existe una continuidad de políticas interesantes, los países tienen éxito. Vean lo que pasó en Estados Unidos. Entró el presidente Biden y rapidito dijo, no, este relajo ahorita lo vamos a cambiar, vamos a dar un timonazo, porque sabe que no es el camino ideal para su país. En fin, tiene que ver mucho con la continuidad y con la alineación de objetivos, Natalia, como todo en la vida, pero llevado a esa megadimensión de países. Aquí estaríamos pensando Gracias. entonces, Abraham, que aunque el comercio internacional en los procesos de globalización es fundamentalmente una actividad privada, una actividad de empresas, el papel del Estado, o sea, las decisiones de política, ¿no? Las decisiones de Estado pesan mucho a la hora de tener éxito o de fracasar en el intento de abrirte a los mercados globales, un poco en la misma línea que dice Natalia. Excelente, Ángel. Yo con ese comentario creo que es mi conclusión, porque es muy bueno. Solamente les quiero poner el ejemplo, jóvenes. El Estado es fundamental y habrá el que diga, sí son las empresas, pero si el Estado, ¿saben qué me hubiera hecho? ¿Qué me hubiera generado ruido? Que, por ejemplo, México no hubiera ratificado el Tratado de Libre Comercio, que lo hubiera cancelado. Ahí sí, ojo, Ángel, porque eso sí sería un problemón que nos haría cambiar de política con aranceles altos, y ahí sí las empresas, por más que hagan, que pataleen, ya no puede ser nada, porque la política de Estado fue cambiar hacia un modelo, ejemplo, sustitución de importaciones o cerrazón. Eso sería un problema, pero el Tratado de Libre Comercio, hasta, como dice el americano, last time I check, sigue funcionando. Los tratados de libre comercio no se han cancelado, se ratificó la alianza con Asia-Pacífico y con Japón, con Estados Unidos y Canadá, y ahorita se va a ratificar con la Unión Europea. Es decir, hay mucho ruido en otras cosas, pero por la materia que yo hoy les estoy comentando, jóvenes, la continuación de la política hay jalones, hay agarrones, pero un tema grave hubiera sido cancelar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Y sí te diría, Ángel, ojo, esto viene el golpe frontal y el fulminante para nuestra industria, pero no sucedió. Sucede que sigue una continuación. Algo le hace sentido al gobierno federal los ingresos por cuestión de exportaciones que tiene México. Sí, es sin duda una decisión de política económica que es parte de las megatendencias, diríamoslo así, de política de Estado o de políticas de Estado que se siguen. Una última pregunta para nuestro invitado, jóvenes. ¿Alguien que desee, para también agradecer su tiempo? Una última pregunta. ¿Alguna duda? En materia de fútbol, incluso, porque Abraham es muy aficionado. Bueno, yo antes de agradecértelo, sí te quisiera pedir una reflexión sobre, digamos, ya nos has insistido mucho en que en la globalización, en el comercio exterior, hace falta comunicar más y hace falta, yo creo que comunicar mejor, porque a veces sentimos que estas son cosas, y lo son, digamos, ¿no? Muy técnicas, muy especializadas, pero al final del día, Abraham, algo que hemos discutido en esta clase con los chicos, con las chicas, es que en la globalización estamos inmersos todos, ¿no? Los productos que consumimos a diario, desde la ropa que utilizamos, la comida, los aparatos tecnológicos, todos estos productos de alguna u otra manera, ¿no? Han sido impactados directa o indirectamente por flujos de globalización, por procesos de globalización. Ya nos has dicho que lo que tú observas en el futuro próximo es una globalización más bien regionalizada. Pero la integración entonces en los mercados de comercio mundial es irreversible. Tendremos que acostumbrarnos a vivir en los siguientes años en un mundo más integrado, en un mundo más global. ¿Qué piensas tú?
Miren, mi reflexión es que como cualquier materia, como cualquier industria, estamos viendo una evolución. Yo creo que la regionalización va a ser una macro tendencia, pero no, tampoco quiero decirles, jóvenes, que ya se acabó la globalización, porque no es cierto. Habrá empresas que les siga haciendo mucho sentido o que tengan la capacidad financiera, de apalancamiento, de crédito, para aguantar este tipo de cosas que están sucediendo. La realidad, Ángel, es que no puede mantenerse, por ejemplo, al menos en el flete de logística internacional, no pueden mantenerse esos precios. Van a bajar y China volverá a ser competitivo y Vietnam volverá a ser competitivo. Lo que yo les quiero decir, jóvenes, es tengamos en mente, y es una reflexión, que la apertura comercial de ideas, de intercambio, es buena. Ojo, todos los excesos son malos. Tampoco se trata de volcarnos y hacer todo lo que digan allá afuera. No. Todo en su justa medida y en su justa dimensión es valioso. Entonces, yo pienso que podemos tomar lo mejor de los dos mundos, por supuesto, de nuestra industria nacional, hay que defenderla. Yo me siento y soy muy mexicano, muy veracruzano, siempre me gusta defender mucho a Veracruz en los foros en México, jóvenes, y en el exterior que me invitan. No nada más crean, o sea, cuando voy a una conferencia fuera de México o cuando me toca hablar fuera de México, me gusta hablar bien de mi estado, que yo quiero, pues aquí nací, aquí, pues, ¿qué les puedo decir? Sin embargo, tenemos que saber equilibrar y balancear las cosas y adaptarnos a los cambios. Si ahorita el cambio, la tendencia es hacia regionalizar, vayamos con ese cambio. Probablemente vuelva la globalización a abrirse el día de mañana, que se estabilicen los precios, que se reactiven las economías. Yo no dudo que sea así, pero en esta industria, al menos en comercio internacional, hay que ser bien rápidos, jóvenes, bien dinámicos, adaptarnos, no quedarnos, bueno, pues es que es como si yo me hubiera quedado, Ángel, pues yo importo de China, y como China ahorita no puedo importar, pues ya mi negocio, pues hasta luego. No, rápido, los mercados emergentes, ¿dónde está la oportunidad? ¿Cuál es la información financiera? ¿Dónde están los principales centros de consumo? O sea, rápido adaptarnos. Es la reflexión que me gustaría dejarles, chicos, adaptarse e ir con esas macro tendencias e ir con la corriente, ¿no? Decía Keynes, ¿no? Cuando las cosas cambian, cambio yo, ¿no? O sea, me adapto a las circunstancias. Hay que saber adaptarse en este mundo tan rápido y dinámico, porque en cualquier momento podemos volver al escenario anterior, y lo malo es quedarnos estáticos en una sola idea. Pues yo te quiero agradecer mucho, Abraham, tu tiempo. Por supuesto, creo que ha sido muy enriquecedor para todos en el curso, escucharte y aprender sobre esta materia que está tan vinculada al tema de la globalización, como es el comercio exterior, como son los acuerdos comerciales. A ver, David quiere preguntarte algo, creo. David Antonio. Sí, es que hace poco vi que habían sacado, o bueno, ya existía una bandera internacional del planeta Tierra, y quería saber, porque vi que se iba a utilizar en la exploración de Marte, ¿no? Entonces, mi pregunta es si eso es un fin o un comienzo de una nueva era. Bueno, una bandera única. En el comercio exterior, por cierto, es muy común que, por ejemplo, un barco navegue con bandera de cierto país. Por ejemplo, Panamá, tú decías, ¿no? Bueno, hay muchos barcos que navegan con bandera panameña, pero por una cuestión de logística, justamente, ¿no? Por una cuestión fiscal, ¿no? Pero si entiendo la pregunta de David, o la inquietud de David, es que si se avanzaría, digamos, en una bandera única, mundial, que sirva para esta cuestión de comercio internacional. Sí la hay, David, y esta te la dejo de tarea por si quieres investigarle más. Búscalo así.
Organización Mundial del Comercio. La crisis más grande en nuestra industria de los últimos años la tiene la OMC, que es precisamente, mi estimado David, hablar el famoso lenguaje común, el entendimiento entre todos. Yo creo que si la OMC adquiere más fuerza en esta bandera única, insignia única, que la verdad sirvió durante muchos años, pero ahorita está en un retroceso, podría mejorar bastante las condiciones. Creo que la crisis superó muchísimo a la OMC, pero esa es tu respuesta a la bandera única, unificada de todos los países, al menos con ideas progresistas de libre comercio. Ese sería mi comentario, David. Investígalo un poquito más. Pues de nuevo, Abraham, muchísimas gracias por tu tiempo, insisto, por tu dedicación y sobre todo mi reconocimiento al trabajo que haces en tu empresa, en la academia, en la comunicación con los chicos, ¿no? Con los estudiantes, para aprender más sobre esto que es el comercio internacional que tú manejas muy bien. Le agradecemos